comenzar con el equipo 5, que era el equipo que nos habíamos quedado pendiente la vez pasada, y que bueno, pues es el compañero Obed, a ver, déjame ver, ajá, es el compañero, la compañera Lucero Isamar y el compañero José Obed, para que nos pudieran exponer su proyecto de investigación y sería por la exposición del equipo número 5 y del equipo número 6. Después de ello, estaríamos trabajando con los compañeros, digo, estaríamos trabajando, quiero, pues ahora sí que platicarles un poquito acerca de la cuestión de los instrumentos de medición que vamos a utilizar y sobre todo la parte que tiene que ver con la calificación y con la presentación de resultados, que sería pues nuestra siguiente fase, pues. Entonces, bueno, voy aquí a compartir el uso de pantalla para que, por favor, compañero B, compañera eh, Lucero, nos puedan presentar su proyecto, por favor. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y le vamos a hablar sobre el nivel de satisfacción de los derechohabientes de los sistemas de salud en Guadalajara específicamente para el 2019. Bueno, en nuestro país ha existido una incógnita sobre el sistema de salud, sobre si este es de buena calidad o no lo es. Principalmente, esta incógnita surge hacia el sector público. Instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el anteriormente conocido como Seguro Popular, ¿es de buena calidad o no cumple satisfactoriamente las necesidades? Existe otra variante sobre que el sistema de salud privado es de mayor calidad, aunque con costos elevados o que tienes que pagar. Analizaremos también ambos sectores mediante la realización de encuestas online a usuarios que reciben algún servicio. Y de esta manera podremos comparar ambos sistemas de salud. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo es la satisfacción de los derechohabientes de los sistemas de salud en Guadalajara? El objetivo es identificar el nivel de satisfacción de los derechohabientes en los sistemas de salud en Guadalajara. Y ya como objetivos específicos es conocer si la atención del personal hacia los pacientes es el adecuado conforme a los procedimientos internos de la institución. Conocer la opinión de los derechohabientes sobre los servicios de salud recibidos en Guadalajara y comparar los servicios de salud ofrecidos en el privado en Guadalajara. Y pues como puntos... sí, dale, Lucero. En el marco teórico abarcaremos puntos como la definición de qué es un sistema de salud, quiénes son los beneficiarios, en qué consisten los beneficios, cómo se financia, a cuánto ascienden sus gastos y la satisfacción que tienen los usuarios principalmente del IMSS. Ok, antes de eso, en el anterior, si le pudiera cambiar poquito, aquí en su marco teórico, ustedes hablan de servicios de salud públicos y privados, pero por ejemplo, en su marco teórico, ustedes abordan la cuestión de los usuarios del IMSS. Una pregunta, ¿por qué solamente los del IMSS, pensando en que hubiera más instituciones de salud pública? Y dos, ¿qué información tienen sobre la salud privada? O si eso estaría o debería estar en su marco teórico. Lo de la salud privada principalmente va a ser en y nos centramos en el IMSS porque es el que más se usa en México. Ok. ¿Tienen información sobre eso? ¿Sobre el IMSS? No, sobre el hecho de que sea el que más se utilice. Sí, porque es el que más derechohabientes y afiliados tiene. Ok. Bueno, miren, aquí nada más hay una cuestión.
porque, y digo, lo comento pues porque sí es importante precisar, si en su título ustedes hablan de servicio de salud público, entonces no podemos discriminar, digamos, los otros por tener menos población. Entonces sí es importante que lo abordemos. Ahora, si lo que ustedes quieren es directamente comparar, por ejemplo, el IMSS con respecto de alguna institución privada, entonces hay que anotar desde el título, ahí sí, tiene que decir, por ejemplo, satisfacción de los derechohabientes del IMSS, ¿sí? Les comento esto para irlo depurando, para ir como precisando la población, porque si hablamos de servicio de salud, insisto, público, sí tendríamos que incluir, ahora el INSABI, o también tendríamos que incluir el caso de los hospitales pues, civiles, el caso del ISSSTE, etcétera, ¿sí? Entonces, inclusive hasta los servicios militares que de alguna manera también son públicos, solamente pues que están orientados hacia las Fuerzas Armadas. Entonces, sí es como muy amplio. Entonces, una observación que yo les decía sobre su proyecto es que pudiéramos tener la oportunidad de irlo haciendo un poquito más pequeño, porque sí era muy amplio, ¿sí? Pero si ustedes se van a enfocar exclusivamente en el IMSS, entonces yo les recomiendo que desde el título sí manejen ustedes que hablen del nivel de satisfacción de los usuarios del IMSS y su diferencia con algún sistema de salud privado. En este caso ya ustedes elegirían luego la institución en este caso, ¿va? Pero sí es importante delimitarlo porque sí es muy amplio, ¿va? En ese sentido va la observación. Adelante, por favor. Sí, está bien. Sí, gracias. En el método utilizaremos una encuesta y esta será aplicada por medio de una plataforma digital. Ok. Y será aplicada a aquellas personas que alguna vez hayan recibido atención en un sector de salud pública. Y se aplicará a una muestra de 100 personas. Se preguntarán datos generales como edad y sexo. Ok. Ahí, aparte de esos datos generales, ¿qué otra cosa preguntarían? Bueno, ya tenemos la encuesta, pero está en el archivo de Word. Ok. Y no quisimos ponerla aquí porque sí está algo extensa y es como tablas más que nada. Y ya cuando la pasemos a un método online, pues ya quedaría ahí. Ándale. Sí, muy bien. Nada más ahí, miren, cuando redacta el método, ahí, por ejemplo, ustedes, como ya están señalando que van a colocar la pregunta y datos generales, entonces ahí conviene que ustedes le pongan, se analizarán aspectos como, y ya colocar como los aspectos, no la pregunta, ni todo el instrumento, sino los aspectos. Por ejemplo, un aspecto del nivel de satisfacción, quizá, digo, quizá a lo mejor estoy especulando, pero sería, por ejemplo, decir, pues satisfacción de los servicios médicos, percepción de la limpieza del lugar, percepción acerca del servicio de farmacia, etcétera, ¿no? O sea, estar como pues viendo en este caso cuáles son los aspectos sobre los cuales se centra el cuestionario en este sentido. Yo les recomiendo también, y es para todos también, que no utilicen la palabra encuesta. O sea, la palabra encuesta es una forma quizá genérica de hablar de que se va a aplicar un cuestionario, una escala o algún otro tipo de medio de recolección de información. Pero para ser más específicos, yo les recomiendo que utilicemos la palabra cuestionario, por ejemplo. Entonces, utilizará un cuestionario de tantas preguntas y esas preguntas se enviarán a través de una plataforma digital. Ahí hay que colocar cuál plataforma. Google Forms en la dirección planita. Esto está bien, dice que será aplicada a aquellas personas que alguna vez hayan recibido atención de salud pública a una muestra de 100 sujetos, muy bien. Y se Sí, nada más preguntarán, que ajá, no hemos decidido bien por cuál plataforma plataforma. lo haremos. No Perfecto. sabemos si por Google o
Y también creo que nos faltó agregar lo de que hayan recibido servicios de salud público y privado Y también. privado. Ok, Sí, perfecto. Ujú. Ok, muy bien. Ya nada más ahí, entonces le decía, al final ya vaya incluyendo los aspectos y con eso. Y ya cuando tengan la plataforma, pues ya colocan ustedes ahí en dónde podríamos encontrar ese tipo de cuestionario si es que quisiéramos acceder a él. ¿Sí? Ok, muy sí, bien. está bien, gracias, profe. Al contrario, pues adelante, por favor. Las referencias, apenas las estamos corrigiendo, profe. No sé si se acuerde que nos ha hecho varias observaciones en las fuentes. Y pues nada más puse el nombre de donde las hemos sacado porque las estamos corrigiendo. Sí, es que constantemente hemos estado haciendo cambios por lo mismo, ¿no? De las correcciones que nos ha hecho usted. Del cambio de población, de que lo hiciéramos más específico y pues ahora con lo de si los vamos a centrar en el IMSS, pues también tendríamos que cambiar eso, o si no, cambiar el título solamente. Sí, solamente el título, o sea, ustedes decidan, miren, aquí la idea es de que ustedes lo decidan, nada más yo les hago pues la observación. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes presenten su proyecto, entonces alguien puede, insisto, preguntar esa parte, decir, oiga, y los otros de servicios de salud pública, ¿por qué no están ahí? Si ustedes delimitan solamente ya en el título y dicen, nos vamos a centrar solamente sobre el IMSS, pues ya no habría como forma de que alguien preguntara algo más, porque su estudio estaría, digamos, centralizado a la parte que tiene que ver pues con el IMSS. En ese sentido es como va. Pero si ustedes dicen, no, sí queremos que sea de todas las instituciones públicas de salud, entonces sí es importante que incluso en la muestra ustedes puedan incluir personas tanto del ISSSTE, como del IMSS, como del INSABI, como del militar, etcétera. O sea, toda la gama de servicios públicos que existan, igualmente con los servicios privados, ¿sí? Eh, Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, servicios privados de gama amplia, por ejemplo, un hospital Ángeles, un hospital Puerta de Hierro, y a lo mejor servicios de gama baja que pudiéramos encontrar en hospitales que tengan, digamos, como pues menor trayectoria o menor renombre, pero que siguen siendo de carácter privado, ¿sí? Inclusive el doctor Simi entra en la cuestión de privado, nada más que pues sí no es un hospital, ¿no? Pero pero sí, insisto, quizá a lo mejor haya clínicas que estén en una gama baja, digamos, de presupuesto, pero siguen siendo privadas, y servicios privados de amplia gama, como estos que les comento. Entonces, ustedes elijan ahí a quienes estarían ustedes, pues, entrevistando, o si para ustedes esa no es una variable, pues, sí, les comento esto porque, insisto, es una pregunta que se puede realizar pensando en que se incluya la mayor cantidad de sujetos para la población que ustedes tengan, ¿sale? Entonces, muy bien. No sé si tengan alguna duda en torno a la realización de las referencias. Bueno, yo sí, profe, es que no sé cómo, cuando las incluimos como en el marco teórico, Ujú. nada más se pone como el nombre de donde la sacamos y la fecha. El Así, autor. Ujú. Así es. así está bien. Y ya nada Sí, más se ponen en la parte de abajo todo completo. así es. Nada más recuerde que debe de cuadrarle. Por ejemplo, si usted pone el IMSS en el cuerpo de su trabajo, entonces eso mismo debe de estar presente al final en las referencias, ¿sale? O sea, de hecho, si gustan, ahorita vemos ya al final de que expongan una presentación así breve de ver, digamos, cómo tendría que quedar ahí la referenciación, pero bueno, particularmente va así. Y si es en el texto, es solamente autor y año. El autor puede ser una persona física o puede ser una institución, ¿sí? Entonces sería el autor, el año, y eso mismo, pero lo colocamos al final ya como una referencia larga. Y las referencias largas del final del listado de referencias deben de coincidir con aquellas que ustedes hayan planteado dentro de su texto,
¿sí? Esa es ahí el criterio, pues, para eso, Sí. ¿sí? Ok, bueno, Ay, y otra ajá, duda, bueno, de mi parte, sí, no la hemos subido porque pues, le digo que hemos estado haciendo cambios constantemente y dijimos, pues ¿para qué la subimos ahorita si la vamos a corregir y no va a ser como o sea, no va a estar actualizado lo que hemos hecho todo de cambios, pues. ya, sí, No, no, no no sé sé, si nos diga si ya la subimos, si la subimos ya así sí, no, adelante, mire, puede subirla, no hay problema. De hecho, yo cuando son este tipo de trabajos, como estos son para revisión, pues en realidad no, o sea, el hecho de que la suba, pues yo asigno los puntos de participación, pues en este caso, de actividades, por haber presentado pues su proyecto, que aquí lo que cuenta es que lo haya presentado y que lo haya realizado, no tanto el hecho de que tenga algún tipo de situación o no. Entonces lo puede subir sin problemas. ah, ok, Eh, está bien. Sí, donde sí es, por ejemplo, el proyecto, ya los proyectos que suben, eso sí, acuérdense que nos estamos manejando con la lógica de que los proyectos tendrían 30 puntos y los otros 30 son de las actividades que realizan ustedes, tanto de la presentación como del ensayo previo, los avances que tengan, pues quedó así, pues, por el asunto de la pandemia, porque la idea era, pues presentarlo, digamos, en un espacio de coloquio, pero ahorita todos estos avances que ustedes tengan, pues cuentan, pero por el hecho de presentarlos, pues no tanto el hecho de que estén correctos o no, ¿sabes? O sea, en ese sentido no tenga problema pues en subirlo. Ah, ok, está bien. ¿Sí? ¿Está habilitado entonces todavía Déjeme ver, o- si no ahorita le otorgo extensión para que me lo puedan enviar. Ah, ok, ¿Sabes? Ok, gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna duda, compañeros, compañeras, hasta este momento. ¿Todo bien? No, pues ya No, quedó profe, todo claro, bien. maestro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos toca ahora que puedan exponer su trabajo mis compañeros del equipo número 7, 6, perdón, 6, que es em, pues, eh, Edith y para Regina. ¿Sale? Entonces, por favor, las escuchamos. Creo que solo voy a estar yo, profe. ¿Solo va a estar usted? Ajá, es que Regina tiene problemas con su internet, Ah, ok. Bueno, pero entonces, igual yo se la expongo. ok, muy bien. Pero sí trabajó, digamos, está trabajando con usted. Sí, Ok, perfecto. Bueno, adelante. me va a ayudar a proyectarla a mi compañera. Ah, muy bien. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el uso de la programación neurolingüística con el personal de capital humano. Y pues estamos Regina y yo. Sí. Nuestra introducción, bueno, pues nosotros lo hicimos con base a lo que usted nos había dicho, que pudiéramos poner como datos de los autores, de qué es la programación, para qué nos sirve y en qué consiste. Una de ellas pues es como su funcionamiento, que es la implementación para una resolución de conflictos, que es más a lo que nosotros nos vamos a enfocar, como a la resolución de conflictos o el lenguaje de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras preguntas de investigación, la que nosotros dejamos es la de cuál es la eficiencia del uso de la programación neurolingüística en la comunicación asertiva del personal de capital humano. Y pues los objetivos en el general es evaluar la influencia del uso de la programación neurolingüística
en la comunicación asertiva con el área de capital humano, y los específicos pues son varios. De entre ellos está observar si se utiliza la programación neurolingüística con el área de capital humano. Aquí lo que nosotros queremos es saber cómo es que se relacionan las personas, o más bien cómo tienen esa imagen cuando vas a querer solucionar un conflicto dentro de un área. O sea, si el área de capital humano se pone, no sé, rejego, o te empieza a contestar de mala gana, o no te atiende bien, o viceversa, que el empleado te hable mal, te diga cosas, y en vez de tratar de solucionar las cosas, pues se altere y pues no se pueda arreglar. Es más a lo que nos vamos a enfocar nosotras. Siguiente, por favor. En nuestro marco teórico, pues agregamos a los autores, que uno de los más importantes es Bendler, que nos dice que en colaboración con George Grinder, analizaron y percibían las filtraciones de la información y los procedimientos terapéuticos. Ellos crearon, o fueron los como inventores, por así decirlo, del conocimiento de las personas, el estudio de los lenguajes corporales. Ellos tomaron un proyecto que, basado en una semana, tomaron la decisión de ponerse a ver cómo interactuaban las personas mediante la resolución de conflictos, cómo gesticulaban, cómo se movían, cuáles eran sus posiciones. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron como a darle un enfoque más administrativo. Fue por ahí que nace la programación neurolingüística, que es el comportamiento de las personas y el lenguaje verbal y no verbal pues, de las personas. Y bueno, también dentro de ella pues pusimos como los significados de qué es la palabra neuro y otros significados de la neurolingüística. Dentro de nuestro método pues son que expresan quiénes son los participantes de la investigación. O sea, nosotros vamos a dar a conocer a qué área lo vamos a aplicar, como qué medidas, qué características de los participantes. Bueno, dentro de eso vamos a hacer un cuestionario para saber cómo es que se sienten las personas al ser tratadas por el área o al tratar de solucionar sus problemas. Y pues dentro de las preguntas así como básicas es pues su sexo, su edad, entre otras cosas. Y luego también es establecer los instrumentos de los empleados. Nosotros habíamos pensado en también, aparte de hacer un cuestionario, ir a observar. Nos habían dicho que podíamos ir como a observar, hacer como un análisis, observar tanto el comportamiento, y en base a eso nosotros dar como nuestro propio criterio para dar como nuestra propia conclusión de lo que vemos, obviamente pues basándonos en los estudios que se han presentado. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros resultados esperamos, bueno, nosotros hicimos una encuesta donde veíamos más que nada y nos enfocábamos era en la resolución de conflictos, el cómo se lleva a cabo esa resolución cuando tú tienes un problema o cuando no te solucionan o cuando ya estás como harto de darle seguimiento a esas cosas porque es lo mismo o te contestan de una manera muy grosera. Dentro de eso, pues nosotros vimos que la mayoría de las personas se sobresalta y empieza a tener un lenguaje corporal muy alto porque empiezan a gesticular más, tienen como más movimientos. Entonces en eso nos tenemos que ver. También vimos que por lo regular las personas, vimos un video donde hacen un estudio igual para medir esto y nos dimos cuenta que las personas suelen alterarse y subir su tono de voz al tratar de solucionar un conflicto, pero se ven que ya están molestos. Entonces esa parte es como también medible y se puede como iniciar hacer ejercicios, bueno, no ejercicios, hacer como actividades o cambiar un poquito el ritmo para que esas personas traten de tranquilizarse y pues no se alteren, porque con una persona alterada pues va a alterar pues como que a todo el departamento, entonces no se podría solucionar nada. Y las palabras, pues a veces vemos que las personas, pues dependiendo también del tipo de persona, es el tipo de lenguaje que utiliza, y hay personas que llegan pues a muchos extremos de decir ya hasta malas palabras o faltarles al respeto a las personas. Entonces lo que queremos evitar es como de decir que hay como otras situaciones, más como otras
medidas, otras facilidades para llegar a un acuerdo y salir pues todos ganando, sin utilizar palabras altisonantes. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras discusiones y conclusiones, pues como lo he dicho, lo que nosotros nos hemos fijado es que la gran mayoría de las personas cuando va a un área de capital humano, ya sea por problemas personales, problemas con su jefe, problemas en general, siempre tenemos primero que saber qué situación, qué tipo de situación está pasando esa persona para nosotros poder tomar una decisión, porque no podemos juzgar a las personas pues nada más así. Tenemos que investigar como el trasfondo de esa persona para saber por qué se está comportando de esa manera o saber qué es la molestia que a ellos les genera pues algún conflicto. Entonces nosotros pensamos en evaluar más que nada eso, el trato de capital humano personal, capital humano. Pensamos en elaborarlo nosotros en el área de capital humano de la universidad. Entonces sería capital humano docente, docente capital humano, para tratar pues todo lo que sea correspondiente pues con lo típico que siempre es, o sea, con lo que son los problemas regularmente, que son lo de las nóminas, que son a veces hasta los horarios de las cargas horarias, o que no les dan bien sus cheques o cosas así. Entonces, ese tipo de detalles que pudiéramos nosotros mejorar por medio de un cuestionario, nosotros evaluaríamos cómo se están poniendo esas personas, saber cómo los puntos a tratar y qué es lo que vamos a hacer. Y pues dentro de nuestras referencias, pues lo hemos estado también corrigiendo, como nos ha estado diciendo, porque habíamos tenido 2 o 3 referencias que eran anónimas. Entonces, lo que tratamos fue de cambiarlas, buscar como que otros autores para que fueran más verídicos y ya ponerlos pues tal cual nos los había pedido, de que tuvieran ese personaje establecido y que no nada más fuera un simple anónimo. Entonces, en eso estamos como cambiándole, para que ya ninguna referencia de nosotras quede como anónima, tenga como que un respaldo y también basarnos en lo que habían dicho algunos autores antiguos. Y eso es todo, profe. Bueno, muy bien. Espérame, André, poquito para atrás, porfa. Bueno, muy bien. Pues lo que ahorita acaba de comentar, pues miren, igual para todos, sí es importante que no coloquen autores que en este caso pudieran ser anónimos o fuentes ya sin autor, porque pues ya a este nivel ya tenemos que tener pues siempre autores que estén respaldando, como bien dice su compañera Edith. En este caso, recuerden que lo mínimo que debemos tener es el autor y el año en este caso. Miren, cuiden detallitos, digo, son detalles, pero es importante revisarlos. Eh, Les comento porque, insisto, regularmente las personas cuando es su primer contacto con una investigación, con un proyecto, con un tema, el que sea, lo primero que empiezan a ver es la forma. O sea, lo primero que alguien se empieza a fijar es la forma. Y de la forma muchas veces viene un efecto posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Miren, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, viene anónimo, está utilizando letra mayúscula, letra minúscula, y luego viene encuesta.com y viene solamente en letra mayúscula. Entonces, de acuerdo a la APA, hay que utilizar todo, tanto referencias que utilicen pues mayúsculas y minúsculas, ¿sale? Recuerden que cuando ustedes colocan una frase en mayúsculas exclusivamente, pues es un indicativo de, como si estuviera gritando la frase. ¿Sí? Entonces sí es importante que ustedes pues consideren el utilizar siempre mayúsculas y minúsculas y en sus referencias la sangría va al revés. O sea, por ejemplo, en este caso el autor tiene que ser el que sobresalga y en este caso el segundo renglón en adelante debe ser lo que se encuentre pues cargado hacia la derecha en ese sentido, ¿sí? O sea, en lugar de que sea el anónimo más metido, lo que va a ser más metido es el segundo renglón y toda esta información que tienen posterior y también cuidar que sea del mismo color.
Digo, yo sé que son detallitos, pero sí es importante que al momento en que lo presenten tengan cuidado con ese tipo de cosas. Si se va a la anterior a esa, por favor, en la otra. Ah, bueno, ahí, perdón, no es cierto, ahí en esa. Bien, detallitos como esto, por ejemplo, podemos definir que la programación neurolingüística es un campo amplio. Hay cuestiones, por ejemplo, ortográficas, en este caso amplio, ¿sí? Por favor, para que ahí lo chequen. Y conviene utilizar siempre la tercera persona. Por ejemplo, dice, es una métrica que puedes utilizar. No, que se puede utilizar, ¿sí? O mejor dicho, que se utiliza para medir diversos puntos como son la comunicación asertiva, asertiva con S, el trabajo en equipo, y hay que señalar que otros aspectos son los que se tendrían que medir ahí, ¿sale? Por ejemplo, en la comunicación asertiva, ¿qué aspectos son los que se tendrían que valorar? ¿Sí? No sé si más o menos me voy a entender por aquí, Edith. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y si le da la anterior, la otra anterior, ahí está. Bueno, pues aquí es que lo llenen, pues porque esta es la lámina, pero aquí ya esperaríamos pues que esto ya lo vayan ustedes alimentando. Y si le da a la otra, ya es una última observación que quiero hacer. Esta, miren. No, en la de... Ahí, marco teórico. Gracias. Por ejemplo, acá donde dice según, lo correcto es Bandler, ¿sí? Ahí cuidemos, cuestiones de dedo, ¿sí? Hay la opción Blander, no, Bandler, y Grinder, que son, digamos, los autores principales de esta teoría, ¿sí? Insisto, cuestiones que tengan que ver con la forma. Miren, por ejemplo, aquí bien, empezaron con mayúscula y aquí en el punto 2 comenzaron ustedes con letra minúscula. Ese tipo de cositas, sí es importante que las tengan ahí como muy, muy presentes. El punto 4 tiene minúsculas también, ¿sale? Entonces, pues recuerden que nosotros manejémonos pues por em, letras mayúsculas al inicio. Y ahora, en la anterior, por favor, en la pregunta, ahí está. Aquí lo importante, acuérdense que ustedes van a valorar dos cosas, ¿sí? Que eso es lo que tiene que estar en su cuestionario, ¿sí? Eh, la primera es el uso de la programación neurolingüística, ¿vale? Entonces, aquí yo veo que están ustedes abarcando muchas cosas y por ahí les hacía la observación de que ustedes trabajen el tema en relación, por ejemplo, a lo siguiente. Eh, Ustedes hablan de comunicación asertiva. Esa es, digamos, como su variable central. Aquí hay que ver cómo estaríamos evaluando la comunicación asertiva, ¿vale? Em, y la otra es el uso de la programación neurolingüística. Entonces, si yo voy a hacer una observación, entonces tendría que ver si las personas, en este caso, tanto el área de capital humano, utiliza elementos de la programación neurolingüística y si esto tiene influencia en la comunicación asertiva, ¿sí? Ahora, hay otro punto que ustedes manejan que es la resolución de conflictos, ¿sale? Eh, Creo que es una variable central que ustedes manejan a lo largo de su trabajo. Entonces, esa resolución de conflictos podría colocarse dentro de su pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia del uso de la programación neurolingüística en la comunicación asertiva del personal para la resolución de conflictos? Si es que fuera el caso, ¿sí? O si lo que ustedes quieren es saber la influencia de la comunicación asertiva en la resolución de conflictos. Eh, Tengo esa pregunta desde hace ratito. ¿A qué le dan ustedes más énfasis? ¿A si utiliza las técnicas de programación neurolingüística y cómo eso influye en la comunicación asertiva? ¿O si la comunicación asertiva influye en la resolución de conflictos? Es pregunta, ¿eh? Mm, creo que es, bueno, es que no sabría cómo explicarlo,
pero sí es más enfocado a la comunicación asertiva, cómo se utiliza o cómo se utiliza o cómo se maneja dentro de la resolución de conflictos. Ok, entonces ahí hay que modificar el título. Sí, sí, sí le digo, miren, todo esto, digo, porque a lo mejor alguien va a decir, oiga, tanta cambiadera de títulos está, se vale, porque es un proyecto, yo tenía un maestro que me decía, dice, es que es un proyecto que está vivo, ¿no? Entonces, como está vivo, pues es cambiante, o sea, y eso es padre, pues, que tenga esa posibilidad de que pueda cambiar, porque eso va a hacer que sea, pues, más preciso. Entonces, aquí entonces la programación neurolingüística no es el eje central, sino la programación neurolingüística sería pues una técnica, vaya, en este sentido, que estaría orientada a resolver conflictos. Y eso cuadraría más con su campo profesional, ¿sí? Porque si lo vemos desde el uso de la programación neurolingüística, pues es una variable más psicológica. Pero, por ejemplo, cuando ya lo empezamos a ver y decir, es que vamos a ver cómo es que esta comunicación asertiva eh, influye en la resolución de conflictos, entonces ahí sí, ya tengo manera de poder hacer dos instrumentos o uno solo, pero con dos secciones, uno que hable acerca de cómo las personas solucionan los conflictos que tienen, ¿sí? En este caso con el personal, y dos, darme cuenta de si esta persona maneja algún tipo de comunicación asertiva, ¿sí? Eh, Insisto, em, por ejemplo, en el caso de la comunicación asertiva, quizá la situación más común es que alguien puede verse forzado, por ejemplo, a responder algo y lo que responde no necesariamente es lo que busca o lo que quiere, y entonces de pronto se siente insatisfecho porque dijo algo que no quería decir, o dijo que sí a algo que no quería decir que sí, o dijo que no, algo que no quería decir que no, porque se vio presionado. Entonces, ¿cómo es que maneja esa comunicación, verdad? Y dos, cómo es que las personas solucionan conflictos, ¿verdad? Porque puede ver desde el que lo soluciona, como ustedes bien lo dicen, quien soluciona los conflictos elevando el tono de voz, mostrándose agresivo, ¿no? Que eso no soluciona el conflicto, lo que hace es que anula a la otra persona y la otra persona pues, ya no dice nada porque responde frente a esa conducta agresiva, ¿verdad? Este, o hay quien de pronto es más democráticos, hay quien pide opiniones, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me interesaría, por favor, si me gustaría que para la siguiente sesión, igual para todos, vayamos trabajando sobre los aspectos que van a estar presentes en sus instrumentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para que se mida la comunicación asertiva y cómo haríamos para que se mida la resolución de conflictos o el estilo de resolución de conflictos, ¿va? Y ya ustedes, ya la PNL, la programación neurolingüística, la tomarían como un elemento teórico y que, bueno, que esta PNL teóricamente ayuda a tener una comunicación de carácter asertivo, pero sí checan la diferencia, o sea, no es que estemos midiendo si la persona utiliza técnicas de programación neurolingüística o no, sino estaríamos ahora interesados, y eso sería ya más complejo, más padre, eh, cómo es que la persona resuelve sus conflictos, ¿sí? A lo mejor ahí ya me doy cuenta de que pues en la resolución de conflictos esta persona de pronto se muestra de cierta manera, de tal otra, y que ya ustedes, por ejemplo, podrían hacer un plan como administradores, un plan de capacitación, y ahí entra ya, pero eso sería, digamos, a posterior, ¿no? Pero entraría ya como la forma en la que se pudiera presentar esto. Sí, bueno, no sé si más o menos vaya quedando ahorita claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces no sé si hay alguna duda con los demás compañeros, Obed, Sergio, Vanessa, Lucero. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, miren, quiero hacer una pequeña de lo que he estado pues observando
en sus proyectos, en sus trabajos. Entonces quiero para el día de hoy hacer una pequeña presentación muy, muy general este, sobre diferentes tipos de instrumentos y también sobre, si nos queda por ahí tiempo, aspectos de las propias referencias. Sí he notado que, digo, desconozco cómo han sido sus cursos anteriores, pero sí he notado que de pronto hay quien referencia y se le facilita y queda muy bien estructurado, y quien de pronto se le dificulta esta parte. Entonces sí me gustaría como verlo, digamos, ya de manera muy general, y si hubiera alguna duda, pues poderla ir planteando. Bueno, creo que ya todo el mundo expuso, ¿verdad? Ya no falta nadie, hasta donde yo tengo el dato. Sí, ¿verdad? Porque nada más era, sí, ya estaban. Uno, dos, tres, cuatro, la sesión pasada, y cinco y seis. Ok, bueno. eh, entonces, quiero compartirles aquí la presentación. Igual, ya saben que si algún compañero no puede ingresar o algo, pues puede ver la clase ahí en la plataforma. Hemos estado subiendo, al menos las últimas, hemos estado subiendo ya los videos para que se puedan volver a consultar si es que hubiera alguna duda pues de los temas. Bien, miren, aquí voy a presentarles esta. mm, Más un momentito, déjenme que lo... Instrumentos, me gustaría por favor que me pudiera ir enviando el enlace para irlo revisando, ¿sí? Es el enlace del instrumento que ustedes vayan a elaborar, igual envíenmelo por correo o envíenmelo vía el WhatsApp, para ir checando cómo se va estructurando su instrumento, ¿sí? O sus instrumentos, en este caso los que tengan dos variables. Miren, usualmente cuando nosotros hablamos de un instrumento de medición, usualmente este instrumento de medición, pues vamos a ver que hay de dos tipos, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con instrumentos que son cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Bueno, aquí está la definición de medición, esa pues la voy a obviar en este momento, ¿sí? Pero de manera general decimos que cuando medimos algo, pues nosotros vamos a darle un valor, en este caso, a alguna variable. Este valor puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, o sea, le vamos a dar cualidades o le vamos a dar cantidades, ¿sí? La forma de medir esto, ¿sí? Implica, por ejemplo, aquí yo tengo esta variable, es un ejemplo, tipo de color, y yo puedo medir de manera cualitativa cuando de pronto digo que es azul, es verde o es negro. Si se fijan ahí, yo estoy estableciendo categorías, no números, perdón. En el caso, por ejemplo, de variables cuantitativas, pues de pronto yo puedo tener, por ejemplo, un número de alumnos y yo digo que son 15, 40 o un alumno y tengo ya asignadas unidades de medida con respecto pues a esta variable que estamos hablando del número de alumnos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Son dos tipos de medición entonces, cuanti y cualitativa. ¿Sí, todo bien? Sí, profe. Ok, correcto, Muy claro. perfecto. Entonces vamos a ver que aquí vamos a ver que las variables vamos a medirlas siempre a través de indicadores, ¿sí? Y eso es ahí lo que quiero detenerme un poquito. Usualmente nosotros vamos a tener indicadores para todo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes ya vieron materias de calidad, de ISO y todo ese tipo de cosas? Sí, sí hemos visto algunos, profe. Ok, perfecto.
Si, por ejemplo, ustedes están en una empresa, pues de pronto van a ver que una certificadora, pues de pronto va, los visita para hacerles pues en este caso, pues una revisión, ¿sí? Una auditoría, al sistema de calidad. Y de pronto ahí vamos a ver que tiene ciertos parámetros, ciertos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, pues vamos a ver, aquí dice que el gerente de producción tiene que tener estas funciones y entonces voy y como auditor le pregunto cómo le hace, ¿no? Entonces ya le empiezo a preguntar, oye, si tú cómo le haces aquí para hacer tu trabajo. Y entonces ya el auditado, en este caso, la persona que es el gerente de producción, por ejemplo, me dice, pues entonces es que yo tengo que seguir un procedimiento, en el procedimiento se marca que yo tengo que tener tantas unidades producidas o que tengo que, al inicio de cada mes, tengo que hacer un inventario y tengo que llenar este formato y este formato trae estos aspectos y aquí está el formato y me lo muestra y me dice. Y yo como auditor de pronto digo, pues ahí está, si cumple o no cumple con lo que de alguna manera se establece, por ejemplo, en un manual de calidad. Igual, ocurre con los instrumentos, ¿sale? Aquí la idea es de que nosotros podamos establecer, en todo caso, podamos establecer siempre aspectos que nosotros queremos evaluar, que nosotros queremos medir, ¿sí? Un ejemplo de esto lo podemos ver aquí. Por ejemplo, yo tengo esta variable, es una variable psicológica que es el nivel de estrés, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿cómo me doy cuenta de que una persona tiene un nivel alto de estrés? ¿Sí? ¿Qué características tiene? ¿Qué indicadores tiene que me llevan a la conclusión de que esta persona efectivamente tiene un nivel de estrés alto, ¿sí? Entonces voy a empezar a desglosar el instrumento y voy a empezar a hablar acerca de indicadores. Por ejemplo, yo digo, ok, para el nivel de estrés yo voy a tener dos dimensiones, ¿sí? Ojo, esto algunos instrumentos lo tienen, otros no. Por ejemplo, si ustedes evaluaran a un profesor, ¿en qué aspectos ustedes se darían cuenta del desempeño del profesor? Puede ser como el material que usa de apoyo. Perfecto. Entonces, un aspecto, que es un indicador, es el material de apoyo. ¿Qué otro? ¿En qué más lo puedo evaluar? La elaboración de sus clases, si está preparado, tiene un inicio. Programa, el programa Per- que maneja de Ajá. Perfecto, muy bien, el programa. temas, o no sé cómo se diga eso. Ok, la estructuración de la clase, muy bien. Si se fijan, ya estamos hablando todos de tres aspectos. El uso de materiales, la estructuración de la clase y, en este caso, el programa de estudios. Pudiéramos ver más cosas, ¿sí? ¿Qué otro aspecto se les ocurre? Un último. Que dijeran, van a evaluar a los profesores y ya No ustedes sé si dicen, influya ujú, la actitud, ¿no? Que tenga hacia mm, los alumnos. ¿cómo sería de manera concreta eso? Sí, pues, o sea, que muestre buena actitud, o sea, que no esté así como atacando, se puede decir, al alumno. Mm, Que tenga la disposición de que haya retroalimentación, ¿no? ok, ok. Entonces, si se fija usted, digo, si lo maneja como actitud, queda muy amplio, porque no sé, si me dice buena actitud, me queda como ambiguo. Pero ya cuando tú me dices, es que, que retroalimente el trabajo del alumno, entonces ahí ya me queda claro y qué aspecto es el que vamos a medir, ¿vale? Entonces sería ese cuarto, perfecto. Que tenga retroalimentación o cómo retroalimenta el trabajo del alumno, ¿sí? Si se da el tiempo de retroalimentar o si no, bueno, etcétera. Bien, si se fijan, todo esto que estamos manejando son indicadores, o sea, son aspectos
que nosotros utilizamos para poder medir o para poder evaluar el desempeño, por ejemplo, del profesor. Bien, y aquí en este ejemplo que yo tengo, pues tengo la variable del nivel de estrés y yo puedo ver que este nivel de estrés lo puedo dividir en dos, em, digamos, como subtemas o llamados de manera correcta, dos dimensiones. Por ejemplo, yo puedo ver que el estrés se puede manifestar de forma somática o el estrés se puede manifestar de manera cognitiva, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Se han fijado ustedes que hay personas que el nivel de estrés lo manifiestan de manera corporal? O sea, el estrés se les refleja, pero en el cuerpo, ¿sí? Y hay otros que el nivel de estrés se refleja, pero a nivel de su pensamiento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo puedo pensar que, y ahora ya viene la parte de los indicadores, ¿sí? El nivel de estrés, por ejemplo, yo me doy cuenta, o un aspecto que yo mediría para poder evaluar el nivel de estrés de un sujeto es si presenta dolor de cabeza, si tiene cefaleas, si menciona tener dolor de espalda, si menciona tener sensación de vértigo, si señala tener sudoraciones y no por calor, ¿sí? Sino sudoración, digámoslo así, coloquialmente, sudoración nerviosa, ¿no? Si presenta, Las ay Dios, palpitaciones. palpitaciones, muy bien. Ay, espérame, déjenme, le voy a, ¿cómo se reduce el zoom aquí? Ya me voy a estresar yo con esto. Este, Creo que va a ser aquí, ahí está. Bien, sí va a presentar algún tipo de dolor estomacal o abdominal, si presenta náuseas frecuentes sin explicación orgánica, si tiene palpitaciones, como su compañero dice. Y si se fijan, esos son aspectos, ¿sí estamos? O sea, y en la medida en que la persona tenga o cumpla con más aspectos, en esa misma medida cumple con los indicadores y en esa misma medida, pues, tendría mayor nivel de estrés en este caso o tendría mayor nivel en la variable que presenta, ¿sí? Esto es a nivel somático. Pero también hay personas que no manifiestan su grado de estrés de manera somática, sino que lo hacen de manera cognoscitiva. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los indicadores que tomaría am, en consideración para poder hablar de que tenga un nivel de estrés? Ah, pues la persona manifiesta sentirse preocupado constantemente, señala tener la sensación de sentirse atado o atada, señala tener la sensación de malestar generalizado, de mostrarse apático a la mayoría de cosas que se presentan en su vida, o señala tener la sensación de estar deprimido o deprimida, ¿sí? Y de no querer hacer nada. Si se fijan, cada uno de estos nos permiten a nosotros conocer o saber el grado de estrés en este caso o el grado en que se presenta una variable. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, los que van a evaluar acerca del nivel de satisfacción, entonces, ¿en qué aspectos se van a fijar para decir que una persona se encuentra satisfecha con el nivel la prestación de los servicios, en este caso, por ejemplo, de instituciones públicas o privadas, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de quienes van a hacer la investigación sobre la resolución de conflictos, entonces, ¿en qué aspectos nos vamos a fijar para saber que la persona va a resolver conflictos? Un ejemplo podría ser, este, eh, manejo de las contradicciones. O sea, ¿cómo reacciona una persona cuando le dicen que no? ¿Sí? Ese es un indicador, ¿va? Otro indicador tendría que ver con el manejo de las expresiones verbales, ¿no? Por ejemplo, hay quien tiene un conflicto y empieza a mentar madres luego, ¿no? Entonces, sí me explico. Eh, ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Bueno, y para eso nos ayuda siempre el marco teórico. Entonces,
quien va a hablar acerca de la resolución de conflictos busca información acerca de cómo evaluar, cómo medir la resolución de conflictos, ¿sí? Los estilos de resolución de conflictos que existen, etcétera. ¿Sale? No sé si más o menos vaya quedando claro. Sí, profe. Más o ¿Sí? menos. Ok, muy bien. Entonces, lo que yo quiero es que sus cuestionarios, sus instrumentos, ustedes vayan visualizando y digan, a ver, me voy a fijar en esto y en esto. Voy a medir esta variable y la voy a medir a partir de esto, de esto, de esto, ¿sí? Insisto, hagan de cuenta que esto es como el control de calidad, ¿no? O sea, mm, las empresas que se dedican a evaluar la calidad de otras empresas, pues de pronto van a estar muy interesadas en indicadores, ¿sí? En ver si hay, por ejemplo, eh, un organigrama correctamente planteado, si están delimitadas las funciones de cada una de las personas que se encuentran trabajando o laborando dentro de la empresa, si hay una comunicación interna que funcione de manera adecuada, etcétera. O sea, si ustedes ya vieron materias de esto, pues van a ver que las empresas que cuidan la cuestión de la calidad, pues siempre van a estar como muy preocupadas, ¿no? Por tener indicadores muy claros y traen unas tablitas, ¿no? Traen ahí sus formatos y van a decir esto lo cumple, esto no lo cumple, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y al final eh, marcan las famosas, este, por ejemplo, inconformidades o no cumplimiento, por ejemplo, del sistema. Y esas no conformidades, pues de pronto son cosas que se tendrían que solucionar, perdón, para eh, pues el mejor funcionamiento de la organización. Entonces, igual nosotros, ¿no? O sea, que cómo vamos a medir, o sea, que nos quede muy claro cómo vamos a medir cada una de las variables que tenemos, ¿sale? Bien, vamos a ver, por ejemplo, que estos instrumentos, pues, bueno, esto lo voy a brincar, esto no es más estadístico. Aquí está. Vamos a ver que existen diferentes formas o diferentes instrumentos que nos ayudan a poder evaluar, en este caso, las variables de investigación. Las más comunes son las famosas escalas de medición de actitudes. Las más conocidas pues son la escala de Likert, la escala de diferencias semánticas, la escala de Thurston, la de Goodman, ¿sale? Entonces, em, pues la más popular quizá sea la escala Likert, ¿sí? Que esta escala es muy conocida porque ustedes se van a dar cuenta de ella porque tiene estas características, ¿no? Es decir, maneja una frase, una afirmación, y frente a la afirmación, la persona va a responder si siempre ocurre eso, si casi siempre, a veces, rara vez o nunca. O en su defecto, si habla acerca de la aceptación, pues de pronto va a decir si está muy de acuerdo con eso, si está de acuerdo, si está indeciso, si está en desacuerdo o si está en muy desacuerdo con lo que ahí se plantea. Un ejemplo puede ser algo así, es un ejemplo muy, muy simple, pero por ejemplo aquí yo tengo una frase, esta frase está completa, ¿no? Dice, me considero una persona tímida y aquí voy a responder si siempre me considero así, casi siempre, a veces, rara vez o nunca me considero una persona tímida. Dicen que soy retraído, siempre lo dicen, casi siempre, a veces, rara vez o nunca. Me es difícil soportar las críticas, siempre, casi siempre, a veces, rara vez o nunca. Si se fijan, aquí la idea es de tener una frase y la persona me va a contestar de acuerdo a como él considere, em, pues las opciones o las categorías que de alguna manera respondan, pues, o lo coloquen frente a esta frase, ¿sí? ¿Sí vamos claros con esta escala, con la Likert? Profe, Ok. Es la más profe, conocida. Sí, adelante. este, bueno, nuestra herramienta de nuestro trabajo se llama cuestionario de Ujú, Lewittin y Stringer, ujú. pero es prácticamente Es una una escala. escala líquida. Ajá. No hay Ok. ningún problema con que el nombre sea así, porque pues el autor así lo maneja, ¿no? Sí, no, no hay ¿O problema. cómo? De hecho, qué bueno que lo dice, porque sí, a veces muchos autores lo manejan como cuestionario de tal cosa. Y no, o sea, digo, ahí
desconozco por qué le digan cuestionario, en realidad es una escala, pero los cuestionarios pues tienen otro tipo de características. Pero bueno, si así lo maneja y ese es el nombre comercial, dijéramos, de esto, pues perfecto, así se queda. Pero si nosotros vamos a partir de cero y vamos a generar nosotros mismos, perdón, nuestra propia escala, entonces sí es importante que manejemos el nombre. Lo único que no, por favor, es no utilicen en la medida de lo posible, no utilicen la palabra encuesta, ¿sale? Insisto, una encuesta es algo que coloquialmente se usa para hablar de que se aplicó un instrumento a una población amplia de personas, pero no es lo adecuado. O sea, en este caso ustedes mencionen si van a usar una escala Likert o ya un nombre comercial como es este que dice su compañero, cuestionario de Likert, etcétera, etcétera, o un cuestionario o entrevista. O sea, que ustedes digan el instrumento específico que van a utilizar, ¿sale? Bien. La otra escala es una forma que le llaman diferencial semántica. Si alguien quiere hacer esto, lo puede hacer. Esta escala se utiliza mucho cuando ustedes quieren valorar satisfacción en el servicio. Es muy común este tipo de escala. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado o van a un restaurante, de pronto van a ver que tiene, digamos, como ciertas variantes ahí muy peculiares que lo traducen, por ejemplo, en caritas, ¿no? Y dicen, exprese su nivel de satisfacción con respecto a los alimentos, el precio. Y aparece una carita contenta, una carita, pues medio contenta, vaya, una, indecisa, una carita triste y una muy triste, ¿no? Por ejemplo, o enojada inclusive. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que esta escala de diferencias semánticas pues vean que la frase acá está incompleta. Por ejemplo, aquí dice, mi escuela está, y aquí aparece, por ejemplo, limpia o sucia. Si se fijan, aquí aparecen dos elementos que son contrarios. La idea es de que las personas nos contesten de acuerdo a su percepción qué tan limpia o qué tan sucia consideran, por ejemplo, en este caso, la escuela. Si hablan ustedes de un hospital, entonces pueden a lo mejor quizá cambiar y decir, las instalaciones de la clínica a la que asisto se encuentran limpias o sucias, por ejemplo, ¿sí? Mis compañeros son agradables o desagradables. Se llama esta escala diferencias semánticas porque si ustedes notan, tenemos adjetivos que son, en este caso, ¿cómo decirlo? Pues sí, son contrarios, ¿verdad? Unos de los otros. Entonces, algo puede ser, por ejemplo, justo o injusto, algo puede ser adecuado o inadecuado, excelente o pésimo. Lo único que no se vale es poner bueno o malo. ¿Sí estamos? O sea, eso, por favor, no lo coloquemos. Pues, por ejemplo, las instalaciones me parecen buenas o malas. No, te parecen adecuadas o inadecuadas. ¿Te parecen excelentes o te parecen pésimas? ¿Sí? Bueno, sería únicamente, pero si se fijan, esta escala es muy sencilla. Aquí ustedes pueden ser creativos, ¿no? Hay quien lo hace como con una especie de termómetro, ¿sí? Para ver si de acuerdo a la percepción de las personas, pues le parece más limpia o más sucia la escuela, por ejemplo, ¿no? O hay quien lo hace así, marca, por ejemplo, y dice, no, pues para mí me parece limpísima, ¿no? Está rechinando de limpia. Ok, pues ahí le marca la rayita aquí, más o menos limpia, y le pone la rayita acá, no, pues que ni limpia ni sucia, no, sucia, muy sucia. Si se fijan de pronto aquí, las personas van a ir cambiando su percepción. Y este tipo de escala les ayuda muchísimo cuando ustedes quieren evaluar la calidad, bueno, la percepción, mejor dicho, la percepción de las personas hacia un servicio que se tenga, ¿sí? En algún lugar, ¿sale? ¿Sí vamos quedando claro aquí? Compañeras, compañeros, Sí, profe. ¿sí? Ok. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, me vayan presentando como sus propuestas de instrumentos, ¿sí? Por ahí hay quien ya tiene como ya muy estructurado, por ejemplo, los que van a hacer el cuestionario de
Litgrid, pues bien, pero los que van a partir de cero, por favor, vayan enviando sus instrumentos, insisto, me pueden ir enviando sus enlaces para irlos revisando, ¿sí? Yo la próxima sesión quisiera trabajar con eso, o sea, con los instrumentos que van a utilizar para ya poderlos aplicar y pues concluir, digamos, en tiempo nuestro proyecto, ¿sí? Las otras escalas son la escala Goodman. Estas escalas están en un sentido progresivo, no tienen un formato definido, pero si a ustedes les ha tocado algún instrumento donde ustedes contesten primero las preguntas fáciles y luego a medida de que ustedes van contestando el instrumento, van viendo, perdón, que existe mayor complejidad, entonces es una escala de Goodman. Eh, no sé si alguno hizo alguna vez alguna prueba para, por ejemplo, en la prepa, el Exani 2 o alguna prueba para ingreso a la universidad o en un trabajo haya contestado alguna prueba que se llama Wonderlic. Este, y estas pruebas están hechas al modelo Goodman, o sea, empiezan primero con las preguntas fáciles y luego las preguntas van aumentando su dificultad, de manera de que llegue el punto en que una persona ya no pueda responder a las diferentes preguntas que se le hacen, ¿sí? Entonces va en ese sentido. No sé si hasta aquí vaya alguna duda, compañeros. No, profe, todo claro. Ok, muchas gracias. Y bueno, y de manera general, dos requisitos que vamos a ver es que todos los instrumentos tienen que tener una cosa llamada confiabilidad y validez, ¿sí? ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica que la confiabilidad, pues es el grado en que un instrumento arroja resultados similares en diferentes aplicaciones. De manera muy general, si ustedes compran una báscula y el día de hoy, por ejemplo, alguien va, se pesa y pesa 50 kilos, ¿no? Y el día de mañana se vuelve a pesar y de pronto pesa 80 kilos y el día de pasado mañana se vuelve a pesar y pesa 10 kilos, ¿cuáles serían aquí las respuestas que pudiéramos tener? Una de dos. O estoy subiendo o bajando rápidamente de peso, que un día peso 50, otro día peso 80 y otro día peso 10, o la báscula no tiene confiabilidad. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? No, pues la báscula no tiene confiabilidad. Pues sí, ¿verdad? Si fueran cambios más pequeños, pues sí, eres tú, ¿no? Así es, exactamente. ¿Cuándo decimos que algo es confiable? Cuando los resultados que esperamos de él son los que de alguna manera nosotros, perdón, resultados que esto nos da son los resultados que nosotros esperamos de ese instrumento, ¿sí? Bueno, de ese instrumento y cualquier cosa. Por ejemplo, un coche, ustedes giran la llave y esperan que el coche encienda, ¿sí? El coche es confiable si todas las veces que ustedes van y lo encienden, el coche enciende, ¿no? ¿Qué pasaría si tienen un coche que enciende el 50% de las veces que ustedes lo prenden? ¿Qué opinarían de él? No, pues que no No, es pues confiable, que cualquier rato te deja ir. se puede Exactamente, dejar tirado donde sea. ¿sí? Si ustedes se fijan de pronto y dicen, ah, caray, pues es que no sé si el coche ande de buenas como para encender o no. El coche no es confiable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este coche, el resultado, porque vean que nosotros formamos una expectativa, decimos, ok, se va a comportar de esta manera, al menos es lo que nosotros queremos. Pero si no se comporta de esa forma, entonces quiere decir que ese instrumento, ese coche, perdón, no es confiable. Lo mismo ocurre con los instrumentos, ¿sí? Son confiables en el momento en que los resultados que nos dan son siempre estables, o sea, siempre están midiendo la variable de la misma manera y
independientemente del número de veces que lo apliquemos a las personas, pues los resultados que arroja van a ser idénticos, ¿sí? Van a ser, digamos, más o menos estables, ¿sí? El instrumento no es confiable si de alguna manera el instrumento, después de diferentes aplicaciones, los resultados son distintos. Imaginen que les apliquen un examen, el mismo examen 10 veces. ¿Qué ocurriría? No, pues en el primero sería el que tendría validez, ¿no? Los demás pues ya vas a saber qué contestar. Así es. Entonces, el primero es confiable. El segundo ya no es confiable. ¿Sí me explico? Bueno, o el tercero, cuarto, quinto, van perdiendo confiabilidad porque las personas de pronto se van habituando a las preguntas de tal manera de que ya al final ya ni van a leer las cosas, ya simplemente van a contestar porque ya saben qué es lo que va a venir, ¿sí? Por eso vean que muchos de los instrumentos que se utilizan son instrumentos que cambian el orden al menos de las preguntas, este, o incluyen diferentes aspectos cada vez que se hace la medición para asegurar que sean confiables, porque de lo contrario, pues van perdiendo confiabilidad, ¿sí? Y el otro criterio es la validez. Y ahí vamos a detenernos el día de hoy. Decimos que un instrumento es válido cuando el instrumento mide realmente la variable que dice medir, ¿sí? ¿Qué implica? Em, que si yo quiero, por ejemplo, evaluar em, o medir la rotación de personal de una empresa, pues entonces tengo que tener pruebas muy claras de cómo se da esta rotación, ¿sí? Y tengo que estar evaluando efectivamente la rotación y no otra cosa, ¿sale? ¿Por qué? Por ejemplo, si si a un empleado ustedes lo transfieren de área, o sea, estaba en producción y lo mandan a ventas, ¿se considera rotación, sí o no? Es pregunta, ¿eh? No tantos. ¿Puede repetirla, por favor? Si Sí se una, podría considerar, ¿no? Como sí, rotación interna o algo así. ok, correcto, Andrés, usted ya me dio un punto. Si la pregunta era, de si a un empleado ustedes lo mueven de área, ¿se considera rotación, sí o no? Entonces aquí su compañera Sí. Vanessa dice, ah, ok, sí, pero entonces hay rotación interna y hay rotación externa, ¿no? Entonces, ¿cómo mido la rotación interna? Sí, porque se supone que hasta cierto punto es sano que haya una rotación interna en una empresa. De lo contrario, si una persona se queda en un mismo puesto 5 años, 10 años, 20 años, pues imagínense ustedes el resultado que vamos a tener porque se va a volver ahí esclerótico ya todo el asunto, ¿no? O sea, este, eh, ya no va a haber cambios en ese lugar. En cambio, se recomienda que haya una rotación interna de personal, pues para que las personas vayan ahí, viendo diferentes formas de trabajo, inclusive hasta conociendo la empresa de diferente forma, ¿sí? Muy bien. Y de pronto vamos a encontrar rotación externa. Y aquí si se fijan, ya la idea es de que nuestro instrumento es válido cuando empezamos a medir efectivamente la rotación, ¿sí? Este, si yo me quedo con la idea de que la rotación interna, este, sigue siendo rotación y es nociva, pues a lo mejor voy a tener una empresa donde las cosas no se mueven, ¿sí? Y, y administrativamente, una empresa donde de pronto nadie se mueve, pues es una empresa quizá que tiene ciertas deficiencias a la larga, ¿sí? Porque pues las personas ya no promueven cambios, van a seguir haciendo lo mismo y lo que ya resultó una vez, pues van a querer que resulte todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si vamos ahí claros, serían dos requisitos en ese sentido de los diferentes instrumentos de medición. Entonces, bueno, no sé si a este momento haya alguna duda, compañeros, Edith, Obed, Sergio, Vanessa, Lucero, No, profe, todo claro. ¿sí?
Todo claro, profe. Bueno, entonces, a ver, miren, para la próxima semana, la idea es poder analizar, por favor también para que le digan a sus compañeros, los que no están, poder analizar los instrumentos. Entonces, yo necesito que ustedes en un cuadro, lo pueden hacer como ustedes gusten, ya sea en Word o en Excel. La idea es de que nos puedan compartir su pantalla eh, y nos digan, ok, ya a ver, aquí está mi pregunta de investigación y esta es la primera variable, la voy a medir así, ahí está el instrumento. Esta es mi segunda variable, la voy a medir de esta manera y aquí está el instrumento, ¿sí? Ya sea que nos puedan presentar el instrumento ya en la plataforma de Google Forms, o el instrumento pues en así en físico, pero yo lo que quiero es sobre todo dos cosas: ver qué indicadores ustedes están manejando para el instrumento y ver el instrumento en sí, ¿sale? Para poder saber pues cómo es que este instrumento va a evaluar la variable, ¿sí? Entonces, no sé si hasta este momento hay alguna duda. Esa sería la tarea para la próxima semana. Un cuadro donde ustedes presenten sus variables, sus indicadores y el instrumento, ¿sí? Son esas tres cositas. ¿Sí queda claro? Variables, indicadores e instrumento, dijo. Así es, ¿sale? Si quieren, déjenme hago un formatito, y se los envío también. Se los envío ahí en la plataforma y también se lo voy a llegar a la compañera Edith para que por favor nos ayude, compartiéndolo al grupo y y con ese, poder trabajar la próxima semana. ¿Sale, vale? Sí, profe. De igual Bueno, manera me imagino que va a subir la presentación que proyectó hoy a plataforma, ¿verdad? sí, ahí va a estar, ¿sí? Entonces, nada más ahorita en lo que se convierte y en lo que, por ahí tengo otra clase ahorita a las 11 y en lo que se convierte y la subo, entonces ya queda, ¿sale? Sí, profe, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hubiera alguna duda, terminamos el día de hoy. Nada más, por favor, pues recuerden que en el caso de las calificaciones, estaríamos enviando la evaluación continua. Yo se las envío por correo. Y bueno, ya ustedes me dicen qué onda, ¿no? Para, si no la recibieran, pues también yo hablar con la maestra Olga y poderle, pues, cómo exponer el caso, ¿sí? Pero la idea es de que sí las tenga. ¿Sale, vale? Sí, Sí, gracias. profe. Sí, bueno, pues, pues no me resta más que desearles un bonito día, cuídense mucho y por aquí nos vemos la próxima semana, 9:10, ¿sale? Muy Sí, bien, profe. profe, gracias. Bueno, pues Gracias, que estén profe. muy bien, pues hasta luego, que estén bien.